Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a continuar con el problema de los entes de ficción. A ver, hemos visto el intencionalismo y la posición de Reichenbach. Voy a empezar en esta clase con una tercera y última posición que es de un filósofo Ross. Y luego pasamos, con eso terminamos este acápite 2 sobre entes de ficción y para a continuación pasar a los entes posibles. Bien, entonces veamos Ross. Déjenme ver, quiero averiguar el nombre de este autor. Bueno, lamentablemente no consta en la bibliografía. No sé de quién se trata. Bien, su posición es la del plurivocismo. ¿Recuerdan qué significa esto? En contraposición del univocismo, el ser se dice de varias maneras. El verbo ser o existir tiene varios significados. Entonces, recuerden, el problema que estamos discutiendo es el de si existen o no los entes de ficción. Tenemos aquí simplemente dos propuestas, dos respuestas posibles. Y lo que nos dice Ross es que los entes de ficción, ¿sí?, existen como entes de ficción. Por favor, noten aquí los guiones que está uniendo las palabras. Eso es importante, forma parte de la expresión. Lo que se quiere decir es, lo que quiere decir este autor, Ross, es que con respecto a estos sujetos o estas entidades o inexistentes si quieren, se les aplica este predicado en el que aparece el verbo existir, ¿sí? Pero al poner aquí los guiones se está tratando de indicar que esta expresión hay que tomarla como una unidad indivisa o indivisible, lo cual quiere decir que este verbo existir no es el verbo existir ordinario, simple y llano, sino existir como entes de ficción. ¿Ya? Es como si yo dijera, a ver, con otro ejemplo, tomemos la palabra paloma. En esta palabra no aparece la palabra loma. No es que pase a un prefijo que se anteponga a loma. Paloma es una sola palabra, no tiene nada que ver con loma. De igual manera, a partir de que existe como entes de ficción por estos guiones, no podemos concluir, por lo tanto existe. ¿Sí? Entonces, esa es la propuesta que nos da Ross al problema que estamos abordando. Bien. Ahora, ¿qué piensa Lorenzo al respecto? ¿Sí? A ver, pongamos a mano derecha. Bien. No es aceptable esta propuesta por dos razones. Y en primer lugar, no se sabe a qué se compromete. ¿Sí?
Bien, recordemos el famoso compromiso, el criterio de compromiso ontológico. ¿Cuándo podemos decir que una teoría afirma la existencia de algo? ¿Sí? Una teoría o un autor. La respuesta era cuando es posible que dentro de la teoría se pueda probar como teorema, ¿sí?, que existe el ente en cuestión. ¿Sí? Recuerden, la pregunta es existencial. ¿Existe o no? ¿Sí? No nos da una respuesta simple y llana. Uno esperaría que le digan sí o no. ¿Sí? No dice existe, pero, sino que existe como ente de ficción. Igual que si preguntáramos, ¿existe Dios? ¿Existe el alma? Y me digan, Dios existe como Dios, el alma existe como alma. No es una respuesta de este tipo y por lo tanto nos deja con la curiosidad de saber cuál mismo es la respuesta, afirmativa o negativa, con respecto a la pregunta que nos planteamos. Ya. Entonces, el primero se debería responder sí o no. Recuerden, detrás de esta pregunta está el principio de tercero excluido. O existe o no existe. ¿Sí? Responder simple y llanamente. Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, ahí que nos diga cómo existe. ¿Ya? Pero parece que la respuesta no está del todo clara. A lo cual podríamos añadir los demás problemas que vimos con respecto al plurivocismo, ¿sí? Pero en concreto, en contra de este autor, tenemos por lo menos este par de dificultades. Bueno, creo que nada más al respecto. Vamos, un último autor, este es David Lewis. Este es muy conocido. Del siglo pasado. Y él nos dice que los entes de ficción son puros posibles. A ver. Recuerden, simbolizo lo posible con el diamante, que es el de la lógica modal. Entonces, aquí se está proponiendo una reducción o una explicación de lo que son los entes de ficción a puros posibles. Aquí se está utilizando la noción de posibilidad para explicar la ficción, los entes imaginarios. Bien, y entonces, cualquier verdad con respecto a un ente de ficción, hemos mencionado varios, por ejemplo, los entes literarios, suceden en un mundo posible. ¿Sí? A ver, las verdades sobre los entes de ficción suceden en un mundo posible. Bien. Ahora
Bien, en el próximo acápite me voy a referir más en detalle a este autor, pero noten aquí lo siguiente. Empezamos tratando de entender o comprender qué es un ente de ficción. ¿Sí? Ese es el problema inicial. Y según David Lewis, ellos explican indicando que estos entes de ficción son entes posibles. La posibilidad como explicación de la ficcionalidad de estos entes. Y finalmente, en tercer lugar, ¿qué pasa con los entes posibles? Son aquellos que habitan en un mundo posible. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí nosotros tres conceptos. El primero explicado en términos del segundo y el segundo explicado en términos del tercero. ¿Sí? Entes posibles son los habitantes de los mundos posibles. ¿Sí? Bien, esta idea se la debe a Leibniz, ya vamos a ver en el siguiente acápite. Entonces, me reservo la crítica que hace Lorenzo Peña a Luis inmediatamente cuando pasemos al acápite 3. ¿Sí? A ver, entonces voy a poner aquí una referencia, ver el acápite 3. Y con esto termino esta subsección 2. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Ok.